Francisco, pues Cuco era loco. Ken Kesey, el autor de la novela, en cierta medida está muy autorizado para contar lo que nos cuenta, porque uno de sus trabajos antes de llegar a San Francisco y convertirse en amo en los años 60, con dos armas, la psicodelia y digamos, la contestación contra la guerra del Vietnam, pues había trabajado como celador en un sanatorio mental, es decir, que está escrito, digamos, con sangre, forma parte de su autobiografía. Lo que sucede es que no se pone al lado del celador, es decir, no se pone al lado del poder, se pone al lado de las víctimas. Yo creo que es una película espléndida y que está digamos, desarrollada en clave de parábola. Esto es un microcosmos, que es un sanatorio mental, pero es mucho más. Trasciende a penitenciaría, trasciende a campo de concentración y trasciende a la propia vida que está más allá de las rejas de una clínica mental, ¿no? Aunque en la propia vida no haya rejas, o por lo menos no hay rejas visibles, pero también estamos sometidos a una norma inflexible que muchas veces termina derrotándonos, sobre todo en un país como los Estados Unidos, donde la libre concurrencia es feroz y hay que ganar, y hay que ganar, y hay quien pierde, terminan ahí. Entonces, no se sabe muy bien si esta clínica mental es para curarlos o para reprimirlos. Yo creo que mitad y mitad, entre otras pequeñeces, porque ninguno de los internos tiene ya mecanismos de rebeldía. Se los han cuando menos aletargado. Pero de pronto llega alguien, el que vuela sobre el nido del cuco. Qué bonitas son las películas en las que llega alguien. Y entonces les despierta el mecanismo de rebeldía, con sus palabras, con sus acciones. Son prácticamente irredimibles cuando él llega. Pero hay uno, que es el jefe indio, que todavía tiene algo dentro y tomará el relevo y se rebelará, ¿no? Y entonces, se perderá en la noche. Creo que es una película espléndida, creo que es una parábola fascinante, que yo creo que nunca se termina de descifrar, y probablemente eso es lo grande. A ver si hoy la desciframos un poco más. Y sí me gustaría decir que, para terminar esta especie de prólogo, que cada uno de esos locos del establecimiento mental, que en cierta medida somos todos nosotros, podría ilustrar una paradoja que es como escribía casi siempre el gran Chesterton para definir el loco, o a un loco. Loco es aquel que lo ha perdido todo menos la razón. Muchas gracias, es verdad. La frase exacta es cuando te vuelves loco, cuando llega la locura es cuando vuelas. Sí. Sobre el nido del cuco. Esa es la frase que era de argot, pero también tiene mucho que ver con el mundo de la droga. O sea, que era en esa época maravillosamente plasmada aquí, lo que da a entender el desconcierto, la perplejidad y sobre todo la ascendencia de un neofascismo que estaban viviendo también ellos en los primeros orígenes. Señor Lamé, don Juan Miguel, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas noches. Ha pasado muchos años, y ¿por qué crees tú que esta película ha ido cada vez a más? Porque pienso, yo creo con Bernard Tavernier, que esta película plantea muchas preguntas pero no da ninguna respuesta. Y entonces, como es una película que plantea muchas preguntas, cada vez que se la ve desde un ángulo distinto. Los cineastas del telón de acero, todos los que han vivido en un régimen autoritario, incluso los cineastas que tenían algo que decir en España durante el franquismo, estaban tan acostumbrados a hablar, como ha dicho Juan Antonio, en parábola, en metáfora, que incluso cuando llegan a un terreno de libertad, como es los Estados Unidos, Occidente, no pueden reprimir esa costumbre de narrar siempre con trasfondo. Una primera lectura, una segunda lectura, como una caja china. Y esta película es exactamente como una caja china. Podríamos hacer multitud de preguntas. Dice, por ejemplo, una provocativa, ¿es esta la historia de un violador a quien una mujer implacable hace justicia? Pues es posible que también sea la historia esa. ¿Es esta la historia, una apología del anarquismo?
es una crítica del formalismo, es una apología del sentido común. Hay muchísimas posibilidades y eso es lo que enriquece la película. Quería terminar simplemente haciendo una observación al espectador que va en la línea un poco de lo que ha dicho Juan Antonio sobre el título de la película. El cuco no tiene nido. El cuco es el único pájaro que pone sus huevos en nidos ajenos. Y además hace una cosa verdaderamente malvada, porque como el cuco sale del cascarón antes que los otros pajarillos que estuvieran allí, va echando fuera a todos y se queda. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay algo que tiene que ver con la novela y que no se ha dicho todavía. La novela la cuenta el indio, que es el que vuela sobre el nido del cuco y ve que ese es un nido de cuco porque hay unos locos y alguien que no está loco. Y ese es el personaje. Aparte, la interpretación de que efectivamente cuco era un sinónimo de locura. Yo creo que todas estas preguntas, que son muy interesantes, y especialmente una que hago a las espectadoras, ¿es esta una película misógina, profundamente misógina?, nos darán de sí a la hora del coloquio. Bueno, está bien también que plantees. Vamos a ver, Alguien voló sobre el nido del cuco, curiosamente en el bicentenario de los Estados Unidos, cuando se eligieron las 50 mejores películas de la historia americana, ya salía esta obra de Milos Forman y de Saul Zaentz, y prácticamente se había filmado hacía 2 años. Yo creo que uno de los motivos también que esta película funcionara también desde el primer momento y que luego tuviera esa ascendencia imparable es Jack Nicholson. No es que, como dice Eduardo, sea yo tampoco un apasionado de Jack Nicholson, pero las cosas como son. En este momento dominaba el cine americano, acababa de hacer The Last Detail, acababa de hacer Chinatown y Alguien voló sobre el nido del cuco, que es el primero de sus 3 Oscars. Evidentemente él era la estrella del nuevo cine norteamericano, el que estaba siempre en cualquier proyecto, y aquí se encuentra con un papel hecho exactamente a su medida. Es un hombre, Nicholson siempre ha sido muy inteligente, a la vez muy intuitivo, un gran profesional, y se encontró con un papel realmente maravilloso. Y prueba de ello es que lo quería hacer Kirk Douglas, que como saben ustedes, Kirk Douglas siempre se ha apuntado a lo largo de su carrera a los mejores y más brillantes personajes de la historia del cine americano. Luego, evidentemente, no iba desencaminado. Creo que el personaje de Nicholson planea y domina prácticamente toda la película. Como decía Porto, qué maravilla cuando llega un personaje. Aquí la primera vez que vemos a Nicholson, su sonrisa cínica, su juego ya primitivo con las cejas, la manera que tiene de hablar, la manera que tiene de fumar, cómo anima a sus compañeros, esa especie de caudal de esperanza que va sembrando por donde va, realmente es algo emocionante. Yo creo que la película sirve para que Milos Forman se adapte perfectamente al cine norteamericano y sobre todo para que demuestre lo que ya en Checoslovaquia sabían, y también mucha gente y mucha crítica europea, que era un narrador cinematográfico portentoso, que estaba capacitado para hacer cualquier tipo de película. Su puesta en escena, sencilla y siempre en progresión, alcanza aquí momentos realmente prodigiosos. Los últimos 20 minutos de esta película realmente le cortan a uno el aliento. Con todos ustedes, de Milos Forman, Alguien voló sobre el nido del cuco. Bueno, todavía con esta extraordinaria música en los oídos y con esa metáfora de la libertad, de la rebeldía, ese final realmente excepcional de esta película, es una película del año 75. Vamos a decirles a ustedes que el año 75 fue un año clave en España. Ese año en Lisboa se firma el acuerdo sobre la independencia de Angola. Prácticamente han pasado casi ya un cuarto de siglo. En Pamplona son detenidos varios sacerdotes a causa de sus homilías sobre el conflicto laboral y social existente en la provincia. Margaret Thatcher es elegida presidenta del Partido Conservador. El Tribunal Supremo pone en libertad a 4 de los condenados en el proceso 1001 y reduce mucho las penas impuestas por el Tribunal de Orden Público. Un guardia municipal obliga a retirar de un escaparate la maja desnuda de Goya por considerar dicha pintura indecente y pornográfica. Adolfo Suárez es nombrado vicesecretario general del movimiento. Fallece el multimillonario armador griego Aristóteles Onassis. Esto, como digo, es el año 75. En España comienza el juicio por el escándalo económico de Matesa. El novelista Gonzalo Torrente Ballester es elegido académico de la lengua. Secuestro de la revista La Codorniz por un artículo titulado Diálogos de Alcoba.
Muere en la isla china de Taiwán, antes Formosa, a los 87 años, el general Chiang Kai-shek. Amarcord, de Federico Fellini, logra el Oscar a la mejor película extranjera. Muere Julio Álvarez del Valle, político y periodista español. Don Francisco Herrero Tejedor, ministro secretario general del movimiento, fallece en un accidente de automóvil. El gobierno retira el pasaporte a los abogados Felipe González Márquez